Y ya está conectado nuestro próximo invitado, un amigo de la casa ya, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, diputado por la región del Biobío. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo estás, Mara? José Francisco, muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes en este miércoles intenso, por lo menos acá en Biobío, en Concepción. Bueno, me imagino, están pasando hartas cosas en la región. Un acápite, porque el motivo de esta entrevista es a propósito de la discusión política, pero a propósito que están pasando cosas con Huachipato. ¿Cómo ve usted esa situación en particular y la presencia del ministro Grau estos días en la zona? A ver, es una situación bien compleja, tensa. Ya están comenzando las movilizaciones sociales con bastante fuerza. Yo creo que el gobierno tiene que responder rápido y poner el 25% de arancel al acero chino para darle estabilidad a la siderúrgica, que ha cerrado por 3 meses, dicen en principio, pero el gobierno tiene que acelerar esa decisión y obviamente también la empresa tiene que clarificar bien qué es lo que quiere. Primero, apelar, pero segundo, hoy día da una señal que es bien equívoca. Acaba de renunciar el gerente general de la siderúrgica Huachipato, entonces yo creo que también la empresa tiene que clarificar si se va a jugar, si recibe este 25% por mantener su actividad o en realidad están en un plan de cierre y no lo han querido decir con toda claridad nomás. Claro, diputado, ¿y qué le parecen las declaraciones que hizo el ministro Grau, refiriéndose que no tenemos la bala de plata y endosándole la responsabilidad a Huachipato de toda la crisis de acero que estamos viendo en este momento? Que efectivamente el 25% de arancel, ¿no es cierto?, al acero chino no es una bala de plata, porque ese 25% ayuda a estabilizar los precios, le da aire a la siderúrgica y eso sí tiene que ir acompañado de inversión o de una línea de negocios que también la propia siderúrgica vaya desarrollando. Hace pocos días atrás anunciaron que se habían unido con un proyecto importante acá en la región, en la comuna de Penco, el proyecto de Tierras Raras. Si ese proyecto conversa con la siderúrgica o si hay otra actividad económica o de modernización de mediano plazo en la siderúrgica que le dé aire a esta actividad económica, porque con toda franqueza, si el gobierno, y yo espero que así lo haga, entregue el 25% de arancel, que lo hemos venido pidiendo desde octubre del año pasado, si lo entrega, eso dura un tiempo, aproximadamente un año, y hay que darle más perspectiva de futuro, ¿no es cierto?, a la siderúrgica. Así que yo creo que es una ayuda, no es la bala de plata, pero es la bala que necesitamos hoy día para que vuelva a funcionar la siderúrgica, y en ese sentido el gobierno no puede perder más tiempo y que decida rápido y que la empresa entregue los antecedentes a la Comisión Antidistorsiones ya, obviamente para que se acelere la decisión. Y pasando a otro tema, diputado, ¿qué le han parecido las declaraciones del senador Núñez del Partido Comunista respecto a emplazar al gobierno a movilizar a la ciudadanía con una mezcla, una figura un poco curiosa? Lo salió a respaldar el presidente de Revolución Democrática. ¿Cuál es la opinión de usted sobre esta idea, verdad? Porque se rompió el acuerdo administrativo en el Senado, pasar más bien a la acción en la calle que al diálogo político. Que si el objetivo que tiene el senador Núñez es de que el gobierno sufra una derrota política importante en la discusión de sus proyectos de ley más importantes, o sufrir una derrota política aplastante en las elecciones de octubre de este año, lo está haciendo de oro, digamos. Si ese es su objetivo, no, lo está haciendo de oro. O sea, yo llamaría al senador Núñez a que le ponga sensatez a sus palabras. No se van a aprobar los proyectos porque haya movilización en las calles. Los proyectos se aprueban porque son buenos proyectos, porque están conversados con otras fuerzas políticas y son proyectos que apuntan a darle estabilidad al país, crecimiento y desarrollo económico al país. Eso es lo que se requiere hoy día, pero no se van a aprobar proyectos porque haya movilización en las calles que al final del día terminan en vandalismo y en destrucción. Entonces creo que el senador Núñez en esto se ha equivocado de manera rotunda, y si su objetivo, insisto, es infligirle una derrota política al gobierno para que se rechacen los proyectos y sufra una paliza electoral en octubre, no, ahí la está haciendo de hora. Ahí sí que va por el camino correcto, pero supongo que el senador Núñez
que un senador oficialista no persigue esos objetivos. Entonces yo lo llamo a rectificar esas palabras y no insistir en una línea que no le hace ningún sentido a los chilenos y chilenas. Y de esa perspectiva, diputado, porque ustedes como partido, gran parte han hecho alianzas tanto con con este sector de la izquierda. ¿Cómo conversan estas dos miradas en cuanto a cómo hacer política? Entiendo que en este caso en particular no le gustan mucho las declaraciones a la Democracia Cristiana, pero en general esta es una reacción común del Partido Comunista, del Frente Amplio, pero cuando se tiene un poquito una patita en el gobierno y una patita en la calle, esas dos cosas difícil que conversen. No conversan, y yo en eso, Mara, soy tremendamente claro. Cuando uno está en la moneda o está en el gobierno, como está el oficialismo, no nosotros, no es la Democracia Cristiana, uno no puede estar con un pie en la moneda y otro en la calle. Yo eso he sido invariable en mi opinión desde que llegué al Parlamento en marzo del año 2022. No, eso no es aceptable. Se es gobierno, entonces se gobierna, no se está en las calles impulsando movilizaciones. Y eso se lo digo con toda claridad a todo el oficialismo, no solo al PC, al Frente Amplio, al socialismo democrático, a todos quienes son hoy día oficialismo. No se puede estar bien ni con Dios, ni con el diablo, ni en la moneda, ni en la calle al mismo tiempo. La tarea de gobernar es hacerse cargo de los problemas, asumir los costos que significa gobernar, porque yo creo que a este gobierno lo que le falta asumir es que cuando uno gobierna tiene que pagar costos. No puede estar gobernando solo para su 25-30% de base de apoyo, se gobierna para todos los chilenos, y yo creo que eso, este gobierno aún no es capaz de entenderlo, de vivirlo. Dicen que lo entienden, dicen que lo comprenden, pero su acción dice lo contrario. Y exactamente en esa misma línea, saliéndome el gobierno, pero más allá como parlamentario. Usted que es parlamentario y en el fondo tienen todos ustedes la responsabilidad de conversar y poner los temas de agenda y de pauta en el Congreso, al igual que los senadores, en este caso el senador Núñez. En el fondo no es responsabilidad de los parlamentarios estar en esa discusión en vez de llamar a la ciudadanía a levantarse por las agendas en las cuales ustedes son los mismos responsables. No, pero por cierto, y yo en eso, Mara, te respondo muy directamente. O sea, nosotros nos hemos hecho responsables desde el día 1 en los temas, por ejemplo, de seguridad, que no eran los temas de este gobierno. Y te lo digo con la siguiente responsabilidad. Fui yo quien levantó la comisión investigadora de robo de madera, quien logró aprobar la ley que tipificaba el robo de madera, y esa comisión investigadora demostró que aquí no habían reivindicaciones de pueblos originarios, que esto era crimen organizado, que se congregaba para manejar un negocio ilegal que llegó a mover $100 millones en un minuto, que se robaba 72 parques O'Higgins de madera al año en la provincia de Arauco y en la Araucanía, y la aprobación que logramos de la ley que tipificaba el robo de madera, hoy día tiene detenido a Yaitul, que es el jefe de la CAM, al Mentolato, que era uno de los jefes del crimen organizado detrás del robo de madera, y también a otras personas vinculadas a esto. Entonces, nosotros nos hemos hecho cargo de eso, que ha sido perfecto, por cierto que no, pero nos hemos hecho cargo de los temas que le interesan a la gente. Nos hemos hecho cargo de los temas, por ejemplo, de desarrollo económico del país. Por eso logramos un acuerdo con el ministro Marcel y nos abrimos como bancada de la Democracia Cristiana a que, por ejemplo, el impuesto de las empresas pasase de un 27 a un 25% para generar inversión, y abrimos una puerta para que, por ejemplo, exista una línea de crédito para que las empresas lo puedan utilizar, esa línea de crédito, ¿no es cierto?, de sus impuestos para la inversión. Entonces, hemos estado en esos temas. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero creo que allá deberíamos estar apuntando todas las fuerzas políticas. Y hay una pregunta, diputado, a propósito de lo que hablábamos antes, claro, las declaraciones del senador Núñez, las interpretaciones que han salido, pero también los respaldos desde el Frente Amplio. ¿No ve usted que complejiza un poco este acuerdo que han hecho al menos para las elecciones parlamentarias? ¿O usted cree que es solamente a propósito de la elección y nada más? Porque también, tanto al socialismo democrático como a la democracia cristiana, le pueden terminar pesando aquellas decisiones de grupos más ideológicos que están hoy día en el oficialismo, como el Partido Comunista o el Frente Amplio. ¿Ven un espacio para diferenciarse en esa línea o cuál es su opinión al respecto? O sea,
tiene que haber un espacio para diferenciarse. Yo por eso esto lo planteo con claridad, porque, a ver, que uno busque una alianza electoral en vista de lo que son las próximas elecciones municipales con el socialismo democrático, con sectores del oficialismo, no significa que yo tenga que guardar silencio frente a las cosas que están haciendo mal, como la que tú me has preguntado respecto del senador Núñez, o que yo no pueda decirle al oficialismo que se equivoca cuando discutimos proyectos de seguridad y una parte de ese oficialismo no los vota favorablemente. O sea, tengo toda la libertad de decírselo, porque en esa diferencia es donde uno construye también un pacto electoral. Y lo digo también de la otra perspectiva. Si yo, por ejemplo, tuviese una situación de pacto electoral hipotético con la derecha, le diría también a la derecha que está profundamente equivocado cuando se opuesta a todas las reformas que son necesarias para el país, la reforma de pensiones o avanzar en el pacto fiscal, porque quiero agregar ahí una cosa. Quien gobierne en el próximo gobierno, aunque faltan 2 años para que termine este gobierno, pero quien gobierne en el próximo gobierno va a tener que hacer frente a demandas sociales también crecientes. Y para hacer frente a esas demandas sociales se va a tener que hacer cargo de tener dinero fiscal para enfrentarlas. Por eso se requiere también una reforma tributaria. Y si no la hace este gobierno, le va a tocar al próximo. ¿Y qué va a hacer, por ejemplo, si la derecha tiene que gobernar? ¿De dónde va a sacar los votos para hacer esa reforma tributaria? Entonces a mí me parece que tiene que haber en esto más claridad. Y si yo tuviese un pacto electoral con la derecha, que no lo tenemos, por cierto, pero también le diría a la derecha, con la claridad que se lo digo yo al oficialismo, en que creo que se están equivocando. Diputado, y entremos un poquito en las reformas que propone el gobierno. ¿Cuál es la postura de la democracia cristiana, sobre todo en cuanto a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones? ¿Están de acuerdo en lo textual de lo que propone el gobierno? ¿Están de acuerdo en ciertas modificaciones? ¿Rechazan ambas? ¿Cuál es la postura directamente en estas 2 reformas? Perfecto. No sé si fue lo que tú quisiste decir, pero cuando estaban ustedes iniciando esta entrevista, alguien dijo, ¿no es cierto?, habló del jueves, y tú hablaste que era un jueves especial. Y yo siento que un miércoles con sabor a jueves. Ya, pero dijiste que era un jueves que era distinto, porque bueno, Jueves Santo. Yo soy católico, cristiano, ¿y por qué quiero partir por ahí? Porque por lo menos para la religión que yo profeso, en lo que yo creo, el tema de solidaridad es un principio fundamental. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el marco de la reforma previsional, a mí me hace sentido que tus recursos son tus recursos y que tiene que haber una parte para tu capitalización individual, pero creo en la solidaridad, es un principio fundante de quienes nos decimos cristianos. Es fundante la solidaridad y, por tanto, creo que tiene que haber un espacio de solidaridad en la reforma de pensiones. Y en ese sentido yo lo apoyo. Ahora, si esa solidaridad es 3-3, 4-2, 5-1, bueno, discutámoslo en el Parlamento. No fuimos capaces de llegar finalmente a un acuerdo en la Cámara de Diputados, a pesar que había un acuerdo con demócratas, con el PDG y con el oficialismo y la ADC, pero a la hora los que hubo, algunos de los que firmaron ese acuerdo se echaron para atrás. Ellos tendrán que responder, pero hay un espacio para nosotros de solidaridad y también de capitalización individual. Y en eso podemos avanzar. Y en la reforma del pacto fiscal, nosotros creemos, por ejemplo, en el marco del pacto fiscal, que los temas de elusión y evasión de impuestos tienen que ser enfrentados con mucho mayor decisión, fortaleciendo el servicio de impuestos internos, aduana, abriendo el secreto bancario, pero abriéndolo de manera regulada, con no solo que sea una potestad del servicio de impuestos internos, sino que haya un espacio judicial o de tribunales para poder avanzar a abrir el secreto bancario, pero hay que enfrentar la ilusión y evasión. Y yo me alegro que por lo menos cuando votamos en general la idea de legislar esto en la Comisión de Hacienda, de derecha a izquierda y centro, votamos todos favorablemente. Creo que ahí hay una buena señal. Y en el tema tributario, lo hemos dicho, queremos que Chile vuelva a crecer, que haya inversión, y por eso hemos apoyado la rebaja del 27 al 25% de los impuestos a las empresas. Por eso también creemos que tienen mejores sueldos, paguemos algo más de tributo. Cuando uno pone este límite hacia arriba de los 4,5 millones de pesos, estamos hablando de 238.000 personas en Chile que están en ese rango, más o menos.
Y eso incluye a los parlamentarios, me incluye a mí. Y yo creo que los parlamentarios es necesario que paguemos más impuestos, ¿se fija? Y no tengo ningún problema en decirlo. Entonces ahí tengo un acuerdo. ¿Dónde puedo tener claramente diferencias con el gobierno? Y lo hablamos con el ministro Marcelo el lunes. Sí, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para que vuelva la inversión en Chile, para que haya más certeza jurídica. Y por eso, por ejemplo, no estamos de acuerdo en una ley de pesca que hoy día se quiere tramitar por parte del gobierno, que destruye, por ejemplo, o daña profundamente la pesca industrial de la región del Biobío, que es la capital de la pesca industrial. Obviamente que hay que apoyar a los artesanales, pero no puede ir destruyendo empresas mientras la región del Biobío está cerrada Huachipato y el gobierno quiere un proyecto para destruir la pesca industrial del Biobío. No, eso no lo vamos a aceptar nunca. Y ahí, diputado, a propósito de la discusión tributaria, se ha hablado la posibilidad de ver o adosar quizás la aprobación a alguna de estas normas que implican mayor recaudación, también a un mejor gasto en el gobierno o en general en el aparato público, porque claro, uno se pone en los zapatos de las personas que ven las noticias, ven estas discusiones, y en paralelo ven muchas veces el mal gasto, tanto no solamente en el gobierno central, también en muchas municipalidades del país, y todo el tiempo la política le está pidiendo más recursos, ¿verdad? Pero claro, aunque uno gane lo que gane, tampoco es que va a querer pagar más o conscientemente si es que finalmente esos recursos no están siendo utilizados de buena manera o con el objetivo que tienen. Desde ese punto de vista, ¿se ha evaluado alguna posibilidad de adosar, de mejorar el gasto público y no ver estos casos como hemos conocido el último tiempo? O sea, tiene que haber no solo una modernización del Estado, tiene que haber sanciones mucho más drásticas, aunque hemos venido cambiando la ley en ese sentido, hacia quienes cometen actos de corrupción con dinero público. Y yo en eso, permíteme decirte que cuando salió el caso de Democracia Viva, como jefe de bancada de la Democracia Cristiana, dije del primer minuto que Democracia Viva era una asociación ilícita que se había congregado para defraudar al fisco y a los chilenos. Y yo creo que en eso, no solo la Democracia Cristiana, otros partidos también tienen que llamar a la corrupción y no andar bajándole el perfil a las cosas de manera permanente. Yo soy inmensamente crítico de partidos que van a llevar como candidatos o tienen inscrito hoy día como candidatos alcaldes a personas que están imputadas por delitos de corrupción. Eso pasa acá en la región del Biobío. Fuimos críticos de lo que pasó con los gobiernos regionales y los convenios, por eso pusimos tanta traba en este presupuesto para que los gobiernos regionales no siguieran pasando plata a fundaciones, algunas muy legítimas y con prestigio, pero otras creadas solo al efecto ad hoc, ¿no es cierto?, hacer proyectos truchos. ¿Qué decirte acá de las famosas lencerías, de las pintadas de banca, o lo que va a pasar hoy día en el Biobío, que la PDI y la Fiscalía volvió a allanar por segunda vez el gobierno regional del Biobío y esta vez incautó teléfonos y computadores del propio gobernador regional. O sea, eso obviamente que no puede seguir pasando mientras esta región tiene el problema de Huachipato, de la pesca y forestal. Eso de verdad que es doloroso acá. Y eso hay que enfrentarlo, y a la corrupción, llamarle corrupción, y que no venga una presidenta de partido nacional a decir que es súper limpio el gobernador y que aquí está todo bien, cuando hoy día, por segunda vez, es allanado el gobierno regional. Bueno, estaremos pendientes ahí de lo que ocurre. Diputado Eric Aedo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Siempre bienvenido, parte de la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mara. Y nos vamos a una pausa, volvemos en unos minutos.